Greater Molthaus, 30 de noviembre de 1946. Nota sobre el esfuerzo. El trabajo habla sobre la necesidad del esfuerzo. Hablando estrictamente, se refiere a la necesidad de hacer un esfuerzo correcto. El método del hombre ladino nos enseña a realizar un esfuerzo correcto. Ve qué esfuerzo determinado es necesario en determinado momento, y cuando las cosas son momentáneamente demasiado fáciles para él, se crea dificultades, como, por ejemplo, la de hacer las cosas de la manera más difícil. En la vida, al actuar mecánicamente, hacemos las cosas de la manera más fácil, que es siempre la manera más mecánica. Al esforzarse en el sentido de trabajo, es preciso entender que, este significa el esfuerzo antimecánico. Por eso el trabajo imparte al principio instrucciones generales sobre el lado práctico para luchar contra la propia mecanicidad. Esto nos produce nuevas impresiones. ¿Cómo se puede dejar de ser una máquina si nuestra conducta es siempre mecánica? El hombre es una máquina, pero se espera que se transforme en un ser consciente. Por eso le incumbe la tarea de trabajar contra su mecanicidad. Esto requiere una clase especial de esfuerzos interesantes, porque su mecanicidad reside en todos los centros. Por lo tanto, los esfuerzos deben seguir tres direcciones principales. ¿Contra qué hizo un esfuerzo ayer? ¿Contra la inercia que le impide pensar distintamente? ¿Contra los agradables y desagradables ensueños diarios? ¿Contra la aversión general? Siempre se nota el sabor a rancio de la mecanicidad en uno mismo y el sentimiento más fresco proveniente de la nueva impresión que, hasta un breve y verdadero esfuerzo de trabajo suele crear. A este respecto les recuerdo que G se refirió a la necesidad de devanarse los sesos una vez al día, además de mover las tripas. En sentido amplio, las gentes evitan los esfuerzos gratuitos e interesantes y permanecen ponderosamente en el nivel de los esfuerzos mecánicos, esto es, los que están obligados a ser impulsados por circunstancias externas, cabe decir, como máquinas. Ahora bien, el esfuerzo de trabajo no es lo que estamos obligados a ser impulsados por las circunstancias externas. El trabajo y el esfuerzo de trabajo pertenecen a algo extraordinario, fuera de la naturaleza, fuera de la vida, algo muy interesante. A este respecto, los esfuerzos mecánicos de vida, que son dictados por las circunstancias externas, pueden contemplarse interesantemente desde una actitud de trabajo, y ya no están más en desacuerdo con el trabajo. Hablemos primero sobre este particular. ¿Cómo se puede convertir un esfuerzo mecánico de vida en esfuerzo de trabajo? El secreto estriba en tomar la vida como un ejercicio. Para llevar a cabo esta cosa interesante, se requiere cierta visión de la vida. Todo el acervo del trabajo, toda la enseñanza acerca del rayo cósmico, de la octava del sol y de la significación del hombre, pueden procurarnos esta visión, si se la conoce bien mentalmente y luego se la imagina de modo que se relacione con el centro emocional. Para saber lo que sabe, es preciso imaginarlo también con la imaginación dirigida. Entonces ve su vida como una aventura maravillosa, que deja de serlo una vez que se identifica con ella. Entonces todo se estropea, la vida ya no es más una maestra, sino alguien que le da tareas, un capataz. Tan solo al elevarnos tomamos la vida como un ejercicio interesante, y la vida se convierte en nuestra maestra. En otras palabras, tan solo mediante la visión que el trabajo nos da, que nos separa del pleno poder de la vida nos puede cambiar en lo que debiéramos ser, en, por así decir, una persona inteligente. Con esta actitud logramos el sentido de estar en la vida, no debido causado por la vida, y esto es preliminar a aquella forma de recuerdo de sí en el que intervienen tres factores. 1. El objeto visto en la vida exterior. 2. Mi reacción observada hacia el objeto. Y 3. Yo mismo, lo que constituye una triple conciencia simultánea, una tríada completa, esto es, un ser consciente de tres fuerzas al mismo tiempo. Es claro que el habitual estado de ser que se identifica siempre con la vida y sus preocupaciones, no pueden darnos tal resultado. Esta visión, por lo tanto, que he mencionado, pertenece a un desarrollo correcto en la comprensión del trabajo, cuyo objeto es liberarnos del poder que la vida ejerce sobre nosotros. Es preciso lograr esta visión del trabajo que nos levanta por gravedad de todo el trabajo, una visión del trabajo que nos levanta por encima de la vida, en suma, aquella cuerda de la cual debemos aferrarnos. Aférrese de la cuerda una vez que se apoderó de ella. O dijo que lo que la gente encuentra difícil, es el cambio experimentado por ellos al aumentar la comprensión de éste. Lo que fue dicho tal vez no se diga más, sino algo diferente.
Por ejemplo, al principio le dijeron al hacer un esfuerzo en la segunda línea de trabajo de no tratar de simpatizar unos con otros, sino de detener la antipatía. Esa es una clase de esfuerzo antimecánico. De seguro es muy claro. Puede hacerse. Se puede detener la antipatía. Al hacerlo conduce, casi sin que nos lo digan, al próximo esfuerzo en escala en la octava ascendente, gustar de lo que ahora nos disgusta. En esta oración, la densidad de significado es muy grande. Se aplica a lo exterior y lo interior, al objeto y a uno mismo. Ahora bien, no podrá hacer cosa alguna si está demasiado externalizado, demasiado afuera, demasiado enfrente de sí mismo, demasiado identificado con los objetos vistos, con la vida, viendo todo como si le fuera exterior, y así, es una mera máquina sentido. Es preciso ver que una persona no está fuera de usted, sino que es su idea de ella, lo que imagina sobre ella, su reacción contra ella, y no el objeto que veis por la vía de los sentidos. Aquí empieza el verdadero esfuerzo en cuanto a la segunda línea de trabajo, trabajar, esto es, sobre las relaciones, trabajar sobre el soportar sin negatividad las manifestaciones desagradables de unos y otros. Solo de esta manera puede formarse un acumulador entre nosotros que nos dará eventualmente fuerza a todos. Porque una persona puede, si se llega a establecer un grupo de trabajo, otorgar fuerza a los demás, sin saberlo, trabajando simplemente a solas contra su mecanicidad. Les recordaré aquí lo que el trabajo dice de la vida. Dice que bajo la tercera fuerza de vida, las cosas siempre se dividen, se desunen y están en pugna, tal como la vida nos lo muestra. Un bando se divide en dos bandos mutuamente hostiles y así sucesivamente. Ahora bien, la tercera fuerza del trabajo une. Mantiene juntas a gentes que en la vida se hubieran separado y odiado. A través de la tercera fuerza del trabajo, y permítanme que lo subraye, el trabajo realizado por cada persona sobre sí a la luz del trabajo, se puede formar un acumulador, uniendo a las gentes en una comprensión común, por medio de un lenguaje común. El supremo esfuerzo que es preciso hacer en el trabajo, es el de sentir el trabajo. Primero hay que buscar el trabajo, luchar por él, mantenerlo vivo, y entonces, el resto es dado por añadidura. Recuerden que todas las tentaciones en el significado trabajo se refieren a sentir, valorar, querer el significado y realidad del trabajo, del esoterismo. Esta es la fe, una cosa que requiere un intenso y constante esfuerzo de mente, una acción interior cotidiana, tanto en la mente como en el corazón. La fe es lo que carece del soporte de la evidencia de los sentidos, de la vida visible tal como se la ve. Ahora bien, en la vida ordinaria tal como se la ve, en la que las gentes, hasta las gentes religiosas, no trabajan prácticamente sobre ellas, acumulan una sustancia que no puede conducir a la unidad. Por ejemplo, se critican las unas a las otras, se entregan a solas a la maledicencia, hablan mal unas de las otras en secreto y se aborrecen mutuamente, en suma, se hacen toda clase de cargos internos unas contra otras. Son gentes mecánicas, y justamente porque no trabajan siguen siendo mecánicas. De resultas de ello, se forma una sustancia psicológica espesa, pesada, a la que G denominaba con una extraña palabra, algo así como tsarvarno. Esta sustancia, dijo sucintamente, se acumula en la vida y hace que todas las relaciones correctas sean imposibles. Esta sustancia carece de Espíritu Santo. Está muerta. Dijo que se debía a las manifestaciones innaturales exteriores e interiores de las gentes de unas hacia las otras, y era una acumulación de malas acciones, pensamientos y emociones, cuyas consecuencias las gentes no entendían. El trabajo lo llama simplemente hacer cargos internos. Ahora bien, es menester recordar que el menor y no trabajado mal hacia otro se acumula y forma esta sustancia pesada y muerta. ¿Dónde? En uno mismo. Sospechamos que las enfermedades se deben muy a menudo a esta sustancia pesada y muerta. Tenemos necesidad de un buen incinerador diario y nocturno para los estados negativos. Para mantener al trabajo vivo es preciso esforzarse. He hablado del esfuerzo con relación a la segunda línea de trabajo. Primero es preciso hacer un esfuerzo para poner fin a la antipatía. Esto es más fácil de lo que se cree, una vez que se practica la observación de sí y se ve la antipatía mecánica. Luego me referí a la segunda nota en este esfuerzo. Es preciso gustar de lo que nos disgusta. Gustar de lo que nos disgusta nos libra del sufrimiento inútil. Esto nos libera de nuestra manera entumecida de juzgar a los otros. Mediante esta acción empezamos a sentir correctamente la nadidad. Se es,
por así decir, empujado de la costa de uno mismo hacia lo desconocido, hacia lo que al parecer es la Navidad, donde solo el trabajo puede salir a nuestro encuentro. El trabajo no puede salir a nuestro encuentro si estamos llenos de nuestra acostumbrada personalidad.